pasando de 23.000 y fracción a casi 26.000 millones, precisamente como resultado de este proceso intenso de consulta e incorporación de nueva información. Entonces, esa ha sido la génesis del plan que, como repito, no está escrito en piedra. Este es un documento orgánico que podrá y deberá ser mejorado. Es un documento perfectible con los insumos que nos puedan seguir alcanzando los propios gobernadores y los propios alcaldes. ¿Cuánta gente tengo en la Autoridad para la Reconstrucción? Importante no perder de vista, yo comencé mis labores hace 5 meses y 10 días más o menos, un poquito menos. Tenía una asistente administrativa y nada más. Entonces, en estos 5 meses hemos articulado un excelente equipo profesional, aproximadamente 40 personas, incluyendo representantes en Piura, representantes en Lambayeque, en La Libertad y ahora en Ancash. Estamos revisando la posibilidad de también abrir una oficina en Tumbes, todavía no lo hemos definido, pero ya tenemos un equipo que debiera mantenerse en ese orden de proporción. Porque además recordemos que la Autoridad para la Reconstrucción es un ejecutor de último recurso, según la norma. Nosotros tenemos la facultad de ejecutar en la medida en que se cumpla el principio de subsidiariedad. Primero ejecuta la autoridad más cercana al ciudadano, puede ser el municipio distrital, si el distrital no puede, será el provincial, si el provincial no puede, será el gobierno regional, si no puede el gobierno regional, el ministerio y finalmente si el ministerio no puede, entrará a tallar la Autoridad para la Reconstrucción. Pero la norma es muy... Mire, ese es uno de los temas que tenemos que revisar, discutir y perfeccionar, porque hay evidencia, digamos, que nos indica que no podemos esperar a que se cumplan todos esos plazos para tomar cartas en el asunto y suplir alguna de las carencias, porque creo que aquí hay y todos lo conocemos, hay un problema estructural del Estado peruano en su capacidad de reacción respecto de las legítimas demandas y aspiraciones de la ciudadanía. La gente quiere que las obras se hagan a tiempo, que se hagan bien, que se hagan transparentemente. Y nosotros, evidentemente, compartimos ese compromiso. Entonces, la autoridad no ejecuta, la autoridad coordina, la autoridad tiene el mandato de trazar los ejes vectores, de articular las intervenciones. Hemos sido muy cuidadosos en cómo asignamos el presupuesto, estableciendo unos criterios técnicos que nos permitan sumar a la reconstrucción en las autoridades que tuvieran un historial exitoso de ejecución de proyectos del orden del 75% de sus presupuestos. Eso ha hecho que trabajemos con un grupo acotado de alcaldes, con un grupo acotado de gobiernos regionales. Sí, por favor. El congresista Vergara le va a hacer una... Solamente una precisión. En la ley, el artículo 2.2, lo voy a leer literalmente. Inciso B dice: el director ejecutivo de la autoridad tiene las siguientes funciones. B. Coordina y ejecuta el plan a través de ministerios o entidades del gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, o directamente a través de terceros. Entonces, usted es el que ejecuta, señor Pablo de la Flor. Podría ejecutar, en todo caso. En efecto, podría en condicional, pero el espíritu de la ley ha sido en dejar la ejecución y fue parte del diseño. Usted me preguntó si participé directamente en el diseño. Yo no participé en el diseño, he tenido en algún momento, he participado en algunas discusiones, pero esta ha sido una autoridad que fue diseñada asumiendo que habían unas capacidades instaladas y que lo que se debía hacer era coordinar entre los distintos sectores a fin de agilizar la ejecución. Y por eso es que la capacidad ejecutora de la autoridad es subsidiaria, es una autoridad que ejecuta en la medida en que los demás no puedan ejecutar. Y esa es la restricción con la que estamos operando. Ahora, se ha referido usted al tema de las familias que no están empadronadas. Yo lo dejaría al viceministro de Vivienda para que pueda explayarse sobre el tema con la venia de... el PMO. Disculpe, antes de darle la palabra a través suyo, Presidenta. El PMO, que es una, y hemos conversado con varios de ustedes,
una fórmula para tratar de suplir algunas de estas restricciones estructurales que tiene el Estado peruano. Yo me refería hace poco a una entrevista que lamentablemente generó un titular que evidentemente no contextualizaba bien estas declaraciones. Me refería a las dificultades, limitaciones y brechas en materia de capacidades que tiene el Estado peruano, y no solamente los gobiernos locales, gobiernos regionales, el propio gobierno central tiene las mismas dificultades para poder ejecutar sus presupuestos, y esto requiere, sobre todo a la luz del ritmo que le vamos a tener que imprimir a la reconstrucción, requiere un esfuerzo especial para cerrar las brechas y atajar el problema. Lo que habíamos propuesto es la Oficina de Gestión de Proyectos, o el PMO, que es una figura usada en construcción, que es básicamente una tercerización de algunos servicios que no generan especial valor desde el Estado a grupos de empresas que puedan soportar, que puedan apoyar y respaldar la gestión desde los ministerios. Y ese ha sido un híbrido que estamos ensayando. Tenemos las primeras licitaciones en diciembre, hemos estado trabajando los términos de referencia para la contratación de estas empresas de gestión de proyectos para 2 ministerios en particular, para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y para el Ministerio de Salud. Y estos términos de referencia están siendo trabajados directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está brindando la asistencia técnica, y esperamos poder contar con esos PMOs ya antes de terminar el año. Ahora sí, con la venia de la presidencia, por favor, al vice de Vivienda, el tema de el catastro. Tiene el uso de la palabra el señor Jorge Arévalo. Buenas tardes. Con respecto al padrón, el padrón está definido en COFOPRI, el trabajo que se ha venido levantando también con base a las informaciones que los alcaldes proporcionaron en medio de la emergencia, y se ha ido trabajando estos padrones. Y lo que se está determinando básicamente en este momento son las zonas de riesgo mitigable y las que no lo son, para determinar la intervención que se puede realizar. Es decir, si se construye en el mismo lugar la vivienda a través del programa Sitio Propio, o si el damnificado tiene que, lamentablemente, dejar ese lugar y trasladarse a una vivienda nueva que como Estado lo proporcionaremos. Así que el padrón y la cantidad de empadronados y damnificados lo tenemos. Lo que se está terminando de definir es si es que se le construye en el mismo lugar o no. Para eso hay un trabajo conjunto con las distintas instituciones que conforman el equipo para la determinación del riesgo, y en ese momento nos encontramos. Aprovecho para responder algunas consultas adicionales que se mencionaron con respecto al sector vivienda. Efectivamente, nosotros como sector vivienda vamos a impulsar y agilizar la construcción de la vivienda definitiva. Eso es el camino que estamos siguiendo. Lamentablemente, los módulos temporales tardaron, algo más de tiempo en poder ser proveídos por parte de las empresas que se tenían disponibles para esto. Así que con el ministro Bruce hemos iniciado rápidamente un proceso de poder iniciar la construcción de las viviendas definitivas. Para eso, ya en una primera convocatoria se están atendiendo a 253 familias de Lurigancho. Para eso ya están en elaboración los proyectos que presentan las entidades técnicas para poder llevar adelante la construcción. Sin embargo, encontramos todavía algunos grupos de familias muy necesitadas, como los que mencionaron en Campanilla, donde se necesitan 14 módulos. Esos 14 módulos efectivamente los vamos a proveer. Como se mencionó, efectivamente están en un parque y los vecinos no le están permitiendo utilizar ese espacio para poder poner el módulo con el temor de que esto sea permanente. Entonces, lo que sí estamos comunicándonos con el alcalde es para decirle que esto no es permanente, justamente es temporal, porque hemos iniciado ya el proceso de reconstrucción y de iniciar la posibilidad de darle una vivienda definitiva. Perdón. Tiene la palabra la congresista Marisa Grave. Muchas gracias, presidenta. Solo una precisión, hay 17 y al costado hay otro de 7, o sea que en teoría son 21 en total módulos pendientes en la zona. Y una última cosita es
padrón de COFOPRI está teniendo 24, o sea, hay un número que es importante mirar. El padrón de COFOPRI está identificando a los propietarios o a los que tienen algún tipo de reconocimiento sobre las viviendas perdidas. Pero nosotros encontramos, y de hecho lo hicimos en coordinación con Vivienda, que en este tipo de casos hay personas que pueden ser inquilinos o que pueden ser posesionarios y que no necesariamente tienen un reconocimiento formal. Estas personas no están incluidas en el padrón de COFOPRI porque no van a tener acceso a una vivienda. Sin embargo, la ley, y eso es algo que nosotros modificamos, sí autorizó formalmente, en la ley de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, a que quienes son posesionarios o se encuentran dentro de las viviendas sin tener la titularidad puedan recibir los módulos transitorios de vivienda. Entonces, ese es un tema que creo que es importante utilizar. Lo pusimos expresamente en la ley, podrían revisarlo de parte de Vivienda, para que precisamente quienes no están en el padrón de COFOPRI, pero que son damnificados en el sentido de que también son personas que estaban en la zona y que no tenían vivienda en ese momento, podrían recibir algún tipo de compensación, por lo menos transitoria, mientras pueden ubicar una nueva vivienda, Presidenta. Tiene el uso de la palabra el señor viceministro de Vivienda. Gracias. Como comentaba, para terminar el tema de los módulos, efectivamente tenemos los módulos necesarios para poder instalarlos en la zona de Campanilla. Lo que necesitamos es básicamente la coordinación municipal para poder seguir utilizando el espacio público para poder instalar estos módulos. Hay una oposición del resto de vecinos, pero con la tranquilidad que vamos a reconstruir las viviendas para estas familias y que efectivamente el uso de este espacio va a ser por unos meses hasta que podamos lograr terminar con la construcción. Así que por ese lado los pocos módulos que aún nos quedan disponibles los utilizaremos en esa zona. Con respecto a la intervención que nosotros tenemos en esos albergues, lo estamos dotando de agua permanentemente, eso no ha parado y seguimos haciéndolo y no pararemos y esperamos poder tener los módulos, y los módulos vienen con espacio para baños, así que de ese lado también la tranquilidad de que si intervenimos y nos permite seguir usando esa zona pública, vamos a instalar los módulos con baños. Entonces, eso es con respecto a la vivienda, pero recalcar que estamos iniciando la reconstrucción de la vivienda definitiva ya en la primera convocatoria. En Lurigancho hemos convocado a 253 familias damnificadas para que puedan otorgar el bono. A ver, en la situación de las viviendas alquiladas, las familias que alquilaban básicamente podían ubicar otro lugar para seguir pagando esa renta. Con respecto a los que no son propietarios, básicamente reciben los módulos, como lo mencionó, y es la forma de atención inicial a estas familias que no tenían propiedad. Pero nos estamos encontrando que la propiedad no es tan sencilla de declarar, ¿no? Entonces estamos generando ahí los mecanismos para poder seguir atendiendo a estas familias. Pero con respecto al tema puntual, el que alquila puede seguir pagando esa renta en otro espacio mucho más seguro que el que ocupaban anteriormente, pero los que no tienen propiedad, en ese sentido el módulo era la primera intervención, y segundo, ver la posibilidad de dar una vivienda definitiva bajo los programas que estamos trabajando. Solo termino para decirles que también la consulta con respecto a las intervenciones que tenemos con la maquinaria del Ministerio. Efectivamente tenemos hoy día un grupo de convenios firmados con distintas municipalidades. En realidad son 8 convenios, entre ellos está con la Municipalidad de Santa Eulalia y con Ñaña, donde estamos trabajando para la intervención en estos ríos con la maquinaria que tenemos en el programa Nuestras Ciudades a través del Ministerio de Vivienda, que estamos colaborando y contribuyendo a la descolmatación de los ríos para que eviten justamente en esta temporada de lluvias que se vuelva a producir una situación de emergencia como la que hemos tenido. Gracias. Para que continúe el señor Pablo Laflor, le pido una interrupción a la congresista Andrade. Con todo respeto al señor vicepresidente, Presidenta, mire, es cierto, ¿no? Yo informé, incluso mandé un documento al Ministerio de Vivienda, que la compañía de bomberos de Mala están viviendo en carpas, unas carpas prestadas del MINSA. Y me contestaron diciendo que eso lo tiene que solicitar el alcalde. Ya le envié una carta al alcalde, un oficio para que lo haga. Pero si lo he enviado
incluso con fotos, y ustedes pueden verificarlo. Tenemos que hacer todo ese trámite burocrático, Presidenta, para que al menos los bomberos voluntarios del país puedan tener algunos módulos. Esa es la pregunta, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Pablo de la Flor. Muchas gracias. Ahora sí quisiera referirme a un tema respecto al cual planteó sus preguntas el congresista Melgar y la congresista Andrade. Voy a agruparlos, que es la preocupación con los ríos en Lima Provincias. Y quiero darle la tranquilidad, lo hemos hecho con las poblaciones con las que nos hemos reunido, a través suyo, congresista, con los pobladores con los que usted tenga contacto, darle la tranquilidad y la seguridad de que vamos a intervenir los ríos de Lima Provincias antes de la temporada de lluvias. Tenemos el río Pativilca, Supe, Fortaleza, Chancay Guaral, Mala, Chillón, Rímac y Lurín. Son intervenciones en 8 ríos por 56 millones de soles. El decreto supremo está en el Ministerio de Economía. Hemos superado algunas observaciones que se habían planteado en torno a estas intervenciones. La publicación debe estar ocurriendo el día lunes de la próxima semana y 4 días después el GORE Lima va a tener los recursos en sus arcas. He estado coordinando, de hecho, antes de venir aquí con el gobernador Nelson Chuy, con quien estuvimos el día viernes de la semana pasada en Cañete. Había que formalizar unos documentos y absolver nuevamente unas consultas que se habían planteado en torno a este paquete de ríos, pero felizmente las intervenciones son muy acotadas, son intervenciones que se van a poder realizar en los plazos requeridos para llegar a tiempo con estos ríos descolmatados en estos puntos críticos antes del inicio de la temporada de lluvias. Las intervenciones a las que hizo alusión el congresista Melgar en el río Supe, importante precisarlo, muy preocupante lo que ha mostrado ese video. Yo tomo nota de esa preocupación, pero tengan ustedes la seguridad de que no es una intervención financiada por la Autoridad para la Reconstrucción. No tiene ninguna relación con el programa de trabajo que estamos impulsando. Yo le dejaría el uso de la palabra a los amigos de Lana para que puedan darles mayores detalles con la venia de la presidenta sobre el particular. Claro que sí. Tiene el uso de la palabra. Señora presidenta, señor congresista, buenas tardes. En relación a la preocupación que mostró el congresista Heller, queremos señalar lo siguiente. En realidad, hay un conjunto de actividades que son previas a la creación de la Autoridad de la Reconstrucción. O sea, cuando se produjeron los embates, el Ministerio de Agricultura creó un programa de emergencia. Este programa de emergencia tuvo 2 grandes componentes, el de la rehabilitación productiva y el de la rehabilitación de la infraestructura de riego. Para el tema de la rehabilitación productiva se generó este programa de bonos, el programa de los sembríos temporales y el recalce de frutales. Para lo que es la rehabilitación de la infraestructura productiva, se desarrollaron y se implementaron pequeñas fichas técnicas a nivel de actividades para rehabilitar los canales de riego. Esto nos significó una inversión de aproximadamente 128 millones de soles, que 46 fueron generados por el Ministerio de Agricultura y el diferencial fue unos recursos que le solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esas fichas de intervención, para que puedan ser generadas, son desarrolladas por el ANA y por la municipalidad distrital. Una vez ellos aprueban la ficha EDAN, son las instituciones del Ministerio de Agricultura quienes intervienen para rehabilitar fundamentalmente los canales. Lo que ha mostrado el congresista Morales se está refiriendo a un proceso de descolmatación que no se ha implementado por parte del PCI. Nosotros no tenemos intervención en esos ríos. Nuestro trabajo, vuelvo a repetir, fue la rehabilitación de canales y hay una imprecisión. 2, cuando se culmina la obra, inmediatamente se cierra técnicamente con la participación del ANA. O sea,
existe un circuito técnico y existe un circuito legal que nos permite cerrar las fichas para no tener problemas con la Contraloría. Eso es en honor a la verdad. Yo le cedo el uso de la palabra al doctor Abelardo de la Torre para que pueda subrayar algunos aspectos de intervención en los ríos en los cuales está comprometido el Ministerio de Agricultura. Y como señala el doctor Pablo de la Flor, nuestro énfasis en el trabajo está en tratar de terminar todas nuestras intervenciones antes de la primera quincena de diciembre. Señor de la Torre, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Sí, yo quería solamente aclarar justamente algo de que ya se está diciendo acá. Estos 10 ríos de Lima provincias están a cargo del gobierno regional. Es un caso, son pocos los gobiernos regionales que han estado trabajando aún antes que interviniera en la reconstrucción con cambio. Son 10 ríos. Ellos, tengo entendido, yo he hablado recién ayer con el presidente, tenía información de él, que ha podido intervenir en 4. El resto todavía está preparándose. Pero él ha trabajado desde antes, un poquito, en otros ríos. Lo que veía en el video, que decía el congresista Melgar, yo estoy casi seguro, porque es típico, él ya me había contado antes, él estuvo trabajando con sus máquinas y alquilaba también máquinas. Entonces, normalmente alquilan por horas, ¿no? 100 horas y le dan una ruta a trabajar, es lo que he visto yo. Cuando terminan las horas, alguien le tiene que firmar ahí en el campo de que ya terminó para que puedan reconocerle las horas. Seguramente a eso se refería cuando dice que ya terminé, porque la huellita que hemos visto, que es muy pequeña, no es lo que hemos aprobado como ANA, como encauzamiento de ríos, es algo más definido. Entonces, muy probable que de eso se trate. Como digo, inclusive el señor Pablo de la Flor ha mencionado un monto que es inclusive inferior a lo que ya ha aprobado, porque se había olvidado que ya antes había aprobado justo a Lima más de 45 millones. O sea, en realidad ellos tienen recursos para trabajar arriba de los 200 millones, sino que se está aprobando conforme nosotros revisamos y aprobamos los expedientes. Actualmente los tienen aprobados todos. Entonces, lo que va a salir aprobándose el resto de fondos y podrá trabajar todos estos ríos. Tienen los recursos y creo yo que tienen la experiencia, porque el gobierno de Lima es uno de los que más trabaja todos los años junto con la ANA o en coordinación con la ANA. Finalmente, otra intervención quería. En estos ríos nunca se puede dar, en ningún río del Perú, un trabajo hecho a medias o mal hecho, porque nosotros somos los que hemos verificado y aprobado qué se debe hacer. Por lo tanto, cuando ellos terminen, tienen la obligación de pedir que la autoridad local de agua nuestra dé la conformidad que se ha cumplido. Entonces, no somos supervisores, pero verificamos el correcto cumplimiento de lo que se le autorizó a hacer, ¿no? Eso todavía no ha llegado a ese momento. Conforme terminan, vamos a intervenir en ese sentido. Solamente eso, gracias. Gracias. Continúe, señor Pablo de la Flor. Sí, una última inquietud que ha planteado la congresista Andrade respecto de este organigrama que puede resultar un poco sorprendente, ¿no?, de cuáles son las etapas en el proceso de inversión pública. Pero lo que hemos mostrado en realidad es la versión acelerada del proceso de inversión pública, ¿no? Entonces, para tranquilidad de todos, felizmente, lo que tenemos es un paquete de aproximadamente 600 millones de soles. ¿Se acuerda que yo me refería a esta tipología de proyectos con expedientes técnicos actualizados, por revisar? Las dos primeras categorías son proyectos que podemos rápidamente, las tres primeras en realidad, echar a andar. Y ahí tenemos aproximadamente 600 millones de soles en proyectos que ya están en el ducto. Estamos ya metiendo los decretos supremos. Esta semana hemos metido 3 decretos supremos al MEF. La próxima semana seguimos. Ya los estamos cargoseando todos los días con decretos supremos. Pero felizmente tenemos ese paquete. O sea que no vamos a tener que esperar todo el ciclo de inversión pública, porque ya tenemos el paquete. Y el otro dato muy importante: este proceso se puede agilizar en la medida en que podamos hacer concursos, ofertas, en los que amarramos la ficha con el expediente técnico o amarramos el expediente técnico con la ejecución. Eso nos permite saltar etapas y ajustar
plazos. Llevamos 5 meses. Ha sido difícil al principio echar a andar esta maquinaria relativamente nueva, estos engranajes, los hemos tenido que ir afinando. Seguramente con el apoyo del Congreso iremos presentando algunas iniciativas para agilizar aún más esta maquinaria. Y, por ejemplo, agilizar plazos como el plazo entre la declaratoria de nulidad o declaratoria de desierto de un concurso y la próxima convocatoria. Por ley son 8 días. 8 días. ¿Por qué 8 días? ¿Por qué no puede ser un día? ¿Por qué tenemos que esperar 2 semanas? Perdón, 2 semanas entre la firma del convenio y el inicio de obras, en la firma del contrato y el inicio de obras. ¿Por qué no puede ser un día? Son el tipo de vestigios que tenemos de ese pasado burocrático, asfixiante del Estado peruano, que ahora resultan evidentemente disfuncionales para la tarea que tenemos al frente, ¿no? Entonces, los vamos seguramente a molestar en lo sucesivo con pedidos muy específicos para agilizar temas procedimentales que, dicho sea de paso, no agregan ningún valor, no generan mayor control y lo que hacen es sencillamente dilatar, entorpecer, asfixiar. Y claro, estas propuestas tendrían que ser extensivas a toda la inversión pública, no solamente a la inversión con cargo al presupuesto de la reconstrucción. Ahora sí pasaría a las preguntas de la congresista Glave, básicamente los temas de vivienda que ya han sido absueltos, el tema de planeamiento y la propuesta integral en el caso de Lima Metropolitana. Tenemos esta propuesta preparada por el arquitecto Ruiz de Somocurcio. A ver, ¿cómo hemos hecho nosotros para priorizar los proyectos? Nosotros hemos recibido una gran cantidad de iniciativas, todas ellas, dicho sea de paso, meritorias, muy meritorias por parte de los alcaldes, sobre todo por parte de los alcaldes. Hay muchos alcaldes que nos han alcanzado propuestas de proyectos muy importantes, pero que lamentablemente no guardaban relación con los daños del niño costero. Muchos proyectos de agua y saneamiento. Nosotros hemos recibido cientos de proyectos de agua y saneamiento, meritorios, importantísimos, prioritarios, pero que lamentablemente no podemos hacer nuestros porque no se desprenden de los daños generados por el niño costero. Nuestro mandato es muy específico. Nosotros solamente podemos intervenir en la restitución de infraestructura dañada por el niño costero. Entonces, todo lo que hemos recibido lo hemos tenido que pasar por el tamiz evaluador del daño del niño costero y hemos pedido evidencia física, evidencia fílmica, fotográfica, documentaria que justifique la inclusión de estos proyectos. Y felizmente nos ha ido bien en el sentido de que los alcaldes, en algunos casos, después de insistir, pues entendían que más allá de los méritos del proyecto en particular, no podíamos ayudarlos más allá de la inclusión de estas iniciativas puntuales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay una serie de proyectos que se han planteado que no están plasmados en el plan porque son proyectos preventivos. Las intervenciones preventivas no las hemos podido listar porque se van a desprender de los estudios que hagamos. No podemos improvisar cuando se trata de prevención. Y les voy a poner un ejemplo muy puntual. En Mala viene el alcalde y me dice, constrúyeme el dique, la protección del margen derecho. Si yo construyo la protección del margen derecho, adivinen qué ocurre cuando el río crece en el margen izquierdo. Entonces, tenemos que abordar la problemática de las cuencas de manera sistemática e integral. No podemos nosotros atender pedidos, por más meritorios que sean, pedidos que no se inserten en esta lógica del tratamiento integral, sobre todo en un tema tan sensible como el manejo de las cuencas. Por eso es que la infraestructura preventiva, que no hemos listado todavía en detalle, se desprenderá de los estudios técnicos que hagamos. No vamos a prejuzgar si será tal o cual represamiento, pero lo que vamos a hacer son los estudios que nos dicten cuáles serán las medidas que vamos a implementar en cada una de estas cuencas, las medidas preventivas, dónde van a estar
los diques, necesitaremos algunas presas, necesitaremos algunos campos de inundación, lo que fuera. Todo eso se va a desprender de los estudios que hagamos. Lo mismo para las quebradas, lo mismo para las características que tengan los propios proyectos de drenaje pluvial. Entonces, esa es una de las razones por las cuales podría no haber una coincidencia entre lo que planteaba la municipalidad, por ejemplo, de Chosica y lo que hemos recogido en el plan. En todo caso, con el alcalde Bueno nos hemos reunido no menos de 6 veces. Con el alcalde aquí de Huachipa, no sé cuántas veces, alcalde, ¿10?